Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más del profesor Guillermo. Ahora con temas muy diferentes a los de antes. Ya no estamos hablando de historia del siglo XX, estamos hablando de relaciones internacionales en la actualidad. Muy bien, muchas gracias por estar ahí, espero que les sea muy útil este vídeo y no olviden al final el suscribirse, el like y todas esas cosas. Bueno, entonces vamos para allá. Vamos a empezar. Este es nuestro tema, paz y conflicto en el mundo interdependiente. Paz en color rosa y flores flower power. Conflicto con letra militar y color verde, para que lo vayan anotando en su cuaderno con colores, porque después eso ayuda a recordar los conceptos. Paz y conflicto en el mundo interdependiente. Muy bien, pues lo que vamos a hacer este vídeo y los próximos vídeos es definir los conceptos y las teorías fundamentales para entender las relaciones internacionales. Los vídeos van a ser un poco densos en información y en clase lo que vamos a hacer es ver todos los ejemplos, los casos prácticos que nos permiten comprender mejor esos conceptos, esas teorías y sus definiciones. Muy bien, entonces estén atentos, tomen mucha nota porque vamos a ver los conceptos más importantes. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere aumentar y profundizar en la información, me lo dicen y con todo gusto le comparto 3 libros donde hay están todas las definiciones y toda la información más importante. Lo recomiendo mucho. Karen Mings, Fundamentos de las Relaciones Internacionales, publicado por el CIDE, lo tengo en Drive. Relaciones Internacionales de Esther Barbé, una internacionalista española. Es un libro del 95, un clásico con muy buenas definiciones. Y este libro que está en inglés, pero que tiene muy buenas imágenes, mapas y muy buenas definiciones, muchos ejercicios, que se llama International Relations, de la editorial Pearson. ¿De acuerdo? Ustedes, no lo pongo en la descripción porque no quiero competir con Tepito. Mejor me escriben y les comparto el drive. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. El objetivo de esta unidad, de este tema sobre relaciones internacionales, es comprender el concepto de poder y cómo funcionan las relaciones y el sistema de poder en la actualidad. ¿Sí? Entonces, nuestro conflicto cognitivo es, ¿de qué manera mi comprensión de las relaciones de poder en la sociedad actual me pueden ayudar a ser participante activo en la comunidad global? Todo eso y nada más. Entonces, nuestro objetivo es entender cómo funciona el poder. ¿Para qué? Para poder comprender cómo funciona el mundo, vernos en ese mundo, ¿sí? Cómo nos posicionamos nosotros en ese mundo y lo mejor de todo, cómo podemos actuar, cómo podemos participar. ¿De acuerdo? No nos vamos a dejar llevar por la marea de las relaciones internacionales, sino que nos vamos a subir a un buen yate, ¿sí? Y vamos a dominar nosotros esas olas o una buena tabla de surf. Ok, pues ese es el objetivo. ¿Vale? Entonces, ya están preparados. Después de esta introducción, vamos a ver el punto 1.1, ¿sí? Paz y conflicto en el mundo interdependiente es el tema, y el primer subtítulo, subcapítulo, es Relaciones internacionales, sistema de poder y teorías. En el vídeo de hoy vamos a empezar a definir el sistema de poder, a ver qué es lo que nos alcanza. ¿De acuerdo? Hay el angelito y el señor Barnes. Esto es un juego que vamos a hacer en clase, el dilema del prisionero, y nos va a permitir entender bastante bien en la práctica cómo funcionan todos estos conceptos del poder y las relaciones internacionales. Muy bien, pues vamos a completar este esquema. Este esquema habla sobre el sistema de poder. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es el poder. Vamos a empezar por lo primero, ¿sí? Vamos a tener muchas definiciones en este vídeo y en clase la vamos a aplicar a casos prácticos, ¿no? ¿Cómo podemos definir el poder? Pues el poder, una definición más o menos sencilla, porque este es un tema súper estudiado, ¿no? En la sociología y en la filosofía. El poder sería, más que nada, la capacidad de dominación de uno sobre otro. ¿Sí? Puede ser un país sobre otro país o una persona sobre otra persona. ¿Sí? Entonces, la capacidad, el poder, si se fijan ustedes, está presente en todo momento. En todos los ámbitos de la vida está presente el poder. Cuando yo voy al tianguis y me dicen, pásele, güerito, ahí hay una relación de poder. Cuando ustedes se relacionan conmigo, ¿sí? Que soy el licenciado, el profesor, hay una relación de poder. Cuando ustedes se relacionan con su hermanito pequeño, hay una relación de poder. Y cuando yo me encuentro con la policía por la calle, hay una relación de poder. Sí. Y además es una relación de poder que permite el uso de la violencia legítima. El policía me puede inmovilizar, me puede esposar y si el Estado lo decide me pueden meter en la cárcel. Eso es poder.
¿Sí? Bueno, pues ya sean nuestras relaciones más pequeñas, con una amiga, con un amigo que discutimos y tenemos relaciones de poder, o a escala global, entre países, entre estados, hay relaciones de poder. ¿Qué es lo que depende? ¿Qué es lo que decide cómo va a ser la relación de poder entre ustedes y su hermanito pequeño? ¿Sí? Pobre hermanito pequeño. O entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué es lo que define la relación de poder? Un actor tiene más o menos poder en función de si tiene más o menos recursos, ¿vale? Recursos de poder. Entonces, el poder, esto sería poder, la definición es la capacidad de dominación. Y la capacidad de dominación, vamos a poner otro color que se vea un poquito mejor. No. Bueno, así se queda. El poder es la capacidad de dominación. Y el poder depende, se tiene más o, el O en México pone en acento, pero a mí no me gusta mucho eso. Tiene más o menos poder en función de más o menos recursos. Súper fácil. Muy bien, pues entonces vamos con la siguiente definición. Si tener más o menos poder depende de tener más o menos recursos, ¿cuáles son los recursos de poder? Como si fueran cartas de poder, ¿no? De maná, de estos juegos que juegan a cartas de cuántos recursos de poder tienes, ¿no? Como si fueran recursos. ¿Qué tipo de recursos hay? Bueno, pues esto cuando vemos este tema en clase, ustedes participan y dicen, no, pues esto, pues como ahora no pueden participar, pues lo digo yo. Hay básicamente dos tipos de recursos, ¿sí? Los recursos pueden ser materiales o pueden ser materiales o pueden ser inmateriales. Vayan pensando ustedes, vayan pensando en países, ¿sí? Estos son recursos, ahí no lo puse, pero estos son recursos de poder, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los recursos materiales de poder? Pues les voy a decir un poco los más clásicos. Todo esto es mucho más complicado, pero así lo más sencillo, por ejemplo, materiales sería el territorio. El territorio. No se ve absolutamente nada. Este tampoco se ve muy bien. Este tampoco. Pues voy a seguir con el rojo. El territorio. Más o menos territorio te hace que tengas más o menos poder. No es lo mismo ser un país chiquitito que ser un país muy extenso. China y Estados Unidos, por ejemplo, tienen mucho poder porque tienen mucho territorio. Pero claro, no solo sirve tener mucho kilómetro cuadrado, también hay que ver qué hay en ese territorio, ¿no? Entonces, cuando decimos qué hay en ese territorio, pues hablamos, por ejemplo, muy importante, el tema de los recursos naturales. No es lo mismo tener kilómetros y kilómetros de desierto que no sirve absolutamente para nada, solo para respetarlo, porque el medio ambiente es fundamental, pero cuando digo que no sirve para nada en el sentido de la explotación energética, ¿no? No es lo mismo tener kilómetros y kilómetros de desierto que no hay nada de agua, que tener 2 kilómetros cuadrados, pero que tiene unos acuíferos impresionantes que te van a dar agua para toda la vida. O imagínense, no es lo mismo un país que mide muchísimo pero no tiene petróleo que un país que es bien chiquitito pero tiene petróleo, ¿sí? Entonces los recursos naturales dan mucho poder. ¿Cuáles son los más famosos de recursos naturales? Los recursos energéticos, por ejemplo. Cuando digo energéticos, lo pongo todo junto, pero recursos energéticos, tenemos también minerales, piensen en el oro, la plata, piensen en México y en América, ¿no? ¿Qué es lo que tenía y por qué fueron colonizados y explotados y exterminados todos sus pueblos originarios? Porque tenían recursos que no tenía Europa. Y hasta la actualidad, ¿qué es lo que tiene Irak? Que es tan jugoso y suculento para Estados Unidos. El petróleo. ¿Y qué es lo que tiene Venezuela? Petróleo. ¿Sí? Y bueno, y esto lo veremos un poquito más adelante. Entonces, los recursos naturales, energéticos, los minerales, el petróleo y algún día el agua, porque a este ritmo el agua potable va a ser un bien tan escaso que va a ser súper valioso.
Bueno, entonces los recursos naturales, energéticos, minerales, agua, vamos a poner etcétera, ¿no? Ustedes ya lo escriben ahí para que entiendan su esquema. No sé, un país que tiene viento, por ejemplo, para la energía eólica puede ser bueno, ¿no? Y si tiene mucho sol, para la energía solar y así todo. Bueno, pues esto sería algunos, ¿no? Otro recurso de poder material podría ser la población. El número de habitantes influye, porque eso es mano de obra, pero tampoco es tan trascendental porque hoy en día, por ejemplo, en el capitalismo en el que vivimos, es mejor, da más valor al país. Cinco personas que piensan mucho en aplicaciones en Silicon Valley y en Estados Unidos y que inventan Apple, que 5.000 personas que trabajan en una fábrica. Entonces, bueno, hay muchos, porque hay una cosa que se llama el capital, el valor de la fuerza de trabajo, y hay otra cosa que es el capital humano, que se dice hoy en día. Pero bueno, población, que es un clásico, ¿de acuerdo? Y después podríamos poner, me falta el más importante, bueno, el más importante no, pero el que se estudia muchísimo, que es el poder, los recursos de poder militar. Esto es fundamental. No es lo mismo ser un país que tiene una bomba atómica que ser un país que no. Esto, hay un club selecto en el mundo, que es el de la bomba atómica, y esto es un recurso de poder fundamental para entender las relaciones internacionales, ¿no? Y, bueno, está el tema militar. Bueno, y después faltaría otro más importante, y este ya sí les prometo que es el último, y en clase ya ustedes lo anotan, y en clase ya yo les doy muchos ejemplos, ¿vale? Es el militar, y después está el tema de los recursos económicos, la economía. La economía tiene muchísimos factores, como por ejemplo el I+D, que es la investigación, la innovación y el desarrollo. Supongamos la innovación, para que la innovación, la tecnología, la industria en general, todos estos temas. O sea, es muy diferente ser un país que tienes justamente Silicon Valley o ser un país que tienes aguacates, sin denigrar a la producción de aguacates. Cada uno en el sistema actual se especializa en algo, ¿no? Pero claro, te da mucha más poder económico y mucho más independencia construir carros que recolectar aguacates. Pero bueno, esto ya lo veremos en el segundo, en muchos vídeos más adelante. ¿Vale? Son los materiales. Y aquí tenemos los inmateriales, ¿no? Los inmateriales te proporcionan también mucho poder. Voy a hacer una flecha en inmateriales, lo voy a poner aquí abajo, y este es el más complicado, así que muy atentos. Y por tiempo yo creo que vamos a ver esto, les voy a poner unos vídeos para que lo comprendan y hasta aquí va a ser el vídeo de hoy. Entonces, fíjense, los inmateriales son más complicados porque lo que nos están diciendo es el poder de un Estado, de un país, no depende solo de los recursos materiales, que son todas estas cosas, sino que también hay ciertos recursos que le dan poder a un país. Cuando hablamos de poder inmaterial, en las relaciones internacionales estamos hablando de cosas como, por ejemplo, la diplomacia, la cultura, el estilo de vida, por poner algunos. La diplomacia, la cultura, el estilo de vida. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes. Si yo les pregunto ahora mismo, si ustedes en el futuro pudieran elegir cómo quieren vivir, ¿cómo preferirían vivir? ¿Como un chino o como un estadounidense? Creo que la mayoría, a no ser que tengan una visión muy multicultural del mundo, la mayoría decía, no, como un estadounidense, porque quiero mis Adidas, quiero mi iPhone, quiero pasearme por Nueva York y quiero hacer todo lo que se ve en las películas de Hollywood. Eso es los recursos de poder inmateriales, que tienen que ver con el estilo de vida, por ejemplo. Esto es muy importante, que es lo que se conoce como el American Way of Life y el American Dream, ¿no? El American Way of Life es un ejemplo de este poder. Estados Unidos, a lo mejor comercialmente, está perdiendo poder respecto a China, pero sigue siendo culturalmente hegemónico.
¿Qué significa esto? Que culturalmente sigue teniendo mucho poder porque todos le quieren imitar. ¿Sí? La imitación cultural y la adaptación cultural es una forma de poder, de recursos de poder inmaterial. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y después hay otra forma de poder inmaterial que es la cultura. Solo les pongo un ejemplo y en clase ya lo trabajaremos. ¿Cuántas películas? Bueno, ahora no van a ver muchas películas al cine, ¿no? Porque está cerrado, pero cuando ustedes iban al cine a ver películas, piensen ustedes, de todas las películas que veían en un año, ¿cuántas películas eran estadounidenses? ¿Cuántas eran chinas? ¿Cuántas eran indias? ¿Y cuántas eran mexicanas? Probablemente ganen las películas estadounidenses, ¿no? Entonces la cultura es una forma de exportación y de ganancia de poder, ¿sí? El estilo de vida americano y la cultura estadounidense, ¿sí? Sigue teniendo mucha influencia y eso les da mucho poder. Espero que se entienda con esos ejemplos y lo veremos más en clase. Y finalmente la diplomacia. La diplomacia, que son las negociaciones, las relaciones que se hacen entre los estados, entre sus diplomáticos, entre sus embajadas, también le puede dar más poder o menos poder a un país. Y les pongo solo un ejemplo y lo vamos a trabajar en clase. ¿De acuerdo? Yo les pregunto, durante toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Piensen ustedes los años 50, 60, 70, 80, 90, los 2000, sobre todo hasta los 80, ¿qué creen ustedes que México tenía más poder en las relaciones internacionales por sus recursos materiales o por sus recursos inmateriales? Bueno, había un combinado de ambos, porque durante algún tiempo México siempre fue un aspirante, siempre los presidentes cuando llegaban, ¿sí?, al Palacio Nacional decían, cuando acabe mi sexenio, México será un país del primer mundo. ¿Y dónde construían todo ese desarrollo y ese milagro mexicano? Son los años 60, 70, hasta los 80, que empiezan las crisis, en el petróleo, por ejemplo. Ven que pusimos aquí el petróleo. Pemex era una industria potentísima que le daba muchos recursos a México y tuvo mucho crecimiento, pero siempre se quedó en un país en vías de desarrollo, diríamos hoy, ¿no? Un país emergente, un país que crecía, ¿no? Pero no rompió esa barrera. Bueno, ese era un poder, pero sobre todo un poder que era muy importante en la región de América Latina y en el mundo, era que México tenía una diplomacia muy eficaz. ¿Sí? México se distinguía por ser el amigo de todos, una persona confiable. Y México tenía relaciones con todos. Y México intervenía en las negociaciones de paz, por ejemplo, en Centroamérica. Y México, en los tratados de Tlatelolco, hizo un tratado para que se dejaran de producir armas nucleares. ¿Sí? Y México acogía a todos los refugiados de España, Lázaro Cárdenas, después de las dictaduras militares en América del Sur, etcétera. Un montón de ejemplos que ya veremos en clase si les interesa, ¿sí? Todo esto hace que México tuviera mucho poder inmaterial porque tenía muy buenas relaciones. Si yo les pregunto ahora, ¿qué creen ustedes que México tiene recursos? ¿Cómo está la situación actual en México en recursos materiales e inmateriales? Es decir, en recursos económicos, recursos naturales, en militares, ¿no? Y en inmateriales, que quiere decir la imagen, inmateriales sería como la imagen en el mundo de México. Bueno, no hay que ser muy negativos ni pesimistas, pero yo les digo por experiencia propia que muchas de las noticias que llegan de México al resto del mundo no son muy positivas. Y eso, no sé, piensen en el narco y demás. La televisión española, cuando necesitan un poco de sangre, un poco de amarillismo, automáticamente van a México y buscan la noticia que necesiten, ¿no?, de todas las que sabemos que tienen que ver con el narco y demás. Eso debilita la imagen de México, ¿sí? Entonces, hoy en día eso es un tema, ¿no?, de cómo está el tema del poder de México en el mundo, y esto es cómo es el poder y sus dos tipos. Muy bien, pues para acabar, vamos a acabar con lo último, que es todo lo que tiene que ver con los recursos de poder materiales que tiene un país, es lo que se conoce en relaciones internacionales, lo pongo aquí abajo, como el hard power. Hard power. Todo lo que tiene que ver con los recursos de poder inmateriales es que son los de aquí abajo, soft
power. Pues estos dos conceptos son muy importantes y los van a entender con todos los ejemplos y todas las actividades que vamos a hacer en clase. Es muy diferente tener una concepción de las relaciones entre países fundamentadas pensando en hard power o pensando en soft power, ¿sí? Bueno, pues por ejemplo, aquí les pongo una imagen. Este es Obama. Obama, lo vamos a ver en clase con un discurso súper emotivo suyo, que dice Obama es más soft power, ¿sí? Y el hard power sería, por ejemplo, Bush o Donald Trump. Lo vamos a ver, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Bueno, pues muchas gracias por tomar nota de todo eso y estar muy atentos. Y ya para acabar, quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Les voy a poner unos vídeos para que los vean y los podamos comentar. Es comentar en los comentarios o en clase. Vamos a ver unos vídeos y ustedes me dicen cómo podríamos relacionar esta información de los vídeos con el tema del hard power, los recursos materiales, y el soft power, los recursos inmateriales. Vamos allá. China ha enviado un equipo médico especial a Italia, el país más afectado por el coronavirus en Europa, con el fin de asistir en los esfuerzos de contención de la epidemia. El ministro de Relaciones Exteriores de China transmitió a su homólogo italiano la disposición de Beijing de enviar un equipo médico y suministros a la nación europea con el fin de ayudar a contener el brote epidémico. La Sociedad de la Cruz Roja de China ha organizado un equipo de 7 expertos médicos, entre los que se incluyen 5 doctores de la provincia suroccidental de Sichuan. Muy bien, hasta ahí. Entonces, piénsenlo ustedes. Esta política de China, en el momento en el que se desató la pandemia internacional, de asistir con ayuda personal médico y con recursos médicos, material sanitario y demás, al resto del mundo, aquí es el caso de Italia, pero a España también fueron, a México también llegaron, ¿cómo se relaciona con los recursos de poder? Bueno, piénsenlo, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos de poder hay aquí? ¿Hay recursos de poder materiales? ¿Hay recursos de poder inmateriales? ¿O hay de los dos? Esa sería la pregunta. A ver si la contesta. ¿Qué tipo de recursos de poder vemos en el ejemplo de cómo China apoya a los otros países para hacer frente a la pandemia del coronavirus? Pregunta, ¿qué tipo de recursos de poder hay aquí? Muy bien, vamos a ver otro vídeo. Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. Comes from China. I want to be accurate. Yeah, please, John. Please. I have great love for all of the people from our country, but as you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. It comes from China. John. Bueno, ¿cómo ven eso? Y un vídeo más. La Organización Mundial de la Salud ha advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no use el término virus chino. El jefe del programa de emergencias de la OMS, el doctor Mike Ryan, señaló el miércoles que el uso de este término podría conducir a la discriminación racial. Ryan agregó que las personas deben evitar las asociaciones étnicas con este brote. Trump se ha referido al coronavirus como el virus chino en sus últimos tweets, lo que ha provocado comentarios enojados que lo tachan de racista y xenófobo. Bueno, pues ahí está la polémica. Y la pregunta sería la misma. Antes yo les preguntaba, en el hecho de que China ayuda a los otros países, ¿no? ¿Qué tipos de recursos de poder hay? ¿Materiales, inmateriales o los dos? Y en el hecho de que Donald Trump diga que el coronavirus es el virus chino, ¿qué tipo de recurso de poder está utilizando? ¿Material o inmaterial? Piénsenlo para que vean, ¿no? Porque la intencionalidad de Trump es muy clara. Las consecuencias son dramáticas, como dicen aquí, porque puede llevar al racismo y a la discriminación, ¿no?, de los chinos. Bueno,
¿Qué recursos de poder hay aquí? Y el último ejemplo, y ya con esto acabamos. Un segundo. Falta producción en el canal de YouTube. A ver. Ahí está. Un meme para terminar. Es este meme de aquí. No sé si lo pueden ver bien, pero dice: Guerra Fría 1962. Quita tus cochinos misiles. Se lo está diciendo a la Unión Soviética, que había puesto misiles en Cuba. Y una palabrota que no quiero decir. Y en Guerra Fría 2020. Voy a bloquear TikTok. Y yo bloquearé Twitter. Ya lo tienes bloqueado. Ah, sí, es cierto. Bueno, ¿qué recursos de poder hay aquí? Con este meme podemos analizarlos prácticamente todo. Tenemos misiles, tenemos TikTok, tenemos Twitter. ¿Qué recursos de poder hay aquí? ¿Qué recursos de poder influyen en la relación entre Estados Unidos y China? Esas son las preguntas. Y bueno, espero que el video haya sido lo más claro posible. Solo hemos visto un poco los conceptos de definición de poder, recursos de poder materiales, recursos de poder inmateriales. Los recursos de poder materiales llevan al hard power, los recursos de poder inmateriales llevan al soft power, y entendiendo esto podemos hablar de Trump diciendo virus chino, China ayudando con asistencia sanitaria al resto del mundo. ¿Y qué ocurre con TikTok? Trump y TikTok, ¿no? Bueno, pues esto es todo en el vídeo de hoy. Espero que les haya servido. No olviden todo eso del like, suscribirse y demás. Y nos vemos muy pronto en clase. Y también, si por aquí en los comentarios, podemos ampliar la información. Saludos y adiós.